Bien, pues bueno, hemos estado trabajando ya con, pues bueno, un poco de trigonometría. Empezamos a ver algo de ángulos en la clase anterior. Y pues bueno, ahora vamos a ver otra clasificación que tenemos justamente de los ángulos. Dentro de estos, lo que podemos observar en la esquina superior izquierda, pues son dos rectas paralelas. En este caso, las rectas paralelas son de R a R' y de Q a Q', cortadas por una secante, la secante que está en color verde, que va de S a S', ¿de acuerdo? No olviden entonces que las rectas de R a R' y de Q a Q' son rectas paralelas. Recuerden, lo que significa es que en ningún punto se tocan, es decir, que tienen la misma pendiente, ¿de acuerdo? Y pues bueno, podemos observar por ahí en pequeño los diferentes ángulos que se forman cuando nosotros hacemos este corte de nuestras rectas paralelas. Podemos ver, pues por ejemplo, cuando esta secante corta a la recta de R a R', que obtenemos 4 ángulos distintos que están numerados del 1 al 4, obviamente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo mismo ocurre cuando corta a la siguiente recta, que es de Q a Q', ¿de acuerdo? Y pues bueno, también podemos ver que están numeradas del 5 al 8 en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero ahora, ¿de qué nos sirve esto? Pues bueno, no olvidemos que anteriormente también nosotros ya conocemos algunas clasificaciones de ángulos. Por ejemplo, ya sabemos que los ángulos que forman o que digamos, sí, que están pegados, nosotros los vamos a reconocer como los ángulos adyacentes, pero también ahí lo que nos importa es la clasificación correspondiente a si los ángulos forman si juntados o sumados tienen una unidad de 180 grados, es decir, forman un ángulo llano. Nosotros los vamos a conocer como ángulos suplementarios. En dado caso de que la suma de estos ángulos solamente dé 90 grados, pues los vamos a llamar ángulos complementarios. ¿De acuerdo? No olvidemos, pues bueno, también que un ángulo recto es un ángulo cuya magnitud es exactamente de 90 grados. Los ángulos agudos, cuya magnitud es menor a los 90 grados. Los ángulos obtusos, cuya magnitud va de los 90 a los 180 grados. Y pues por último los ángulos llanos, como les comentaba, que forman 180 grados. Esto es la importancia que nosotros vamos a encontrar con respecto a los ángulos. Pero ahora, pues vamos a ver, perdón, otra clasificación. Ahora tenemos, en primera instancia, los ángulos opuestos por el vértice. Recuerden que un vértice, pues va a ser el punto justamente, el punto en común, en donde se están cruzando dos semirrectas. En este caso, recuerden, estamos cruzando, en este caso, la recta de R a R' con la recta de S a S', y también aquí abajo, pues obviamente, de Q a Q' con S a S'. Entonces, el vértice, pues va a ser ese puntito en el cual vamos a tener el cruce de nuestras semirrectas. Ahora sí, lo que hace referencia a los ángulos opuestos por el vértice, pues la característica que tienen es que justamente aquellos ángulos que se encuentran van a tener la misma magnitud. En este caso podemos observar, aquí lo vemos en color verde, que nos dice que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 3. Recuerden, siempre que se estén encontrando, ambos elementos van a tener la misma magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que en este caso el ángulo 1, pues por alguna razón vale 40 grados. Por la característica de los ángulos opuestos por el vértice, nosotros suponemos que también el ángulo 3 va a tener un valor de 40 grados, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver cuáles otros son opuestos por el vértice y que además tienen la misma magnitud. En este caso, el ángulo 2 es opuesto por el vértice con el ángulo 4, por lo tanto, tienen el mismo valor. El ángulo 5 es opuesto con el ángulo 7 y el ángulo 6 es opuesto con el ángulo 8. No olvidemos entonces, ángulos opuestos por el vértice tienen la misma magnitud. Posteriormente, tenemos los ángulos alternos internos. Como su nombre lo indica, son aquellos que se encuentran en la parte interna o dentro de este cruce que nosotros estamos formando con las rectas paralelas y la secante. En este caso, los ángulos
alternos e internos también van a tener una magnitud similar, y en este caso lo observamos con ¿cuáles? Con 3 y con 5, y además 4 con 6. Recuerden, estos ángulos están dentro de esta figura que se forma con las rectas paralelas y la seca. Justo están dentro de la figura, de la imagen. Ahora, los ángulos alternos externos, pues ahora como su nombre lo indica, están por fuera de la imagen. Son los que quedan fuera. Entonces tenemos a los ángulos 2, 1, 7 y 8. Aquí si nosotros trasladáramos el ángulo 8 hacia la parte superior, pues podemos ver que tendría una magnitud similar al ángulo 4, que de hecho esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, podemos decir que por la ley o el principio de ángulos alternos externos, el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 8 en magnitud, y además el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 7 también en magnitud. Entonces no olvidemos esto. Ángulos alternos internos son aquellos que se encuentran dentro de la figura o del corte que estamos haciendo, y además podemos también por ahí fijarnos que pues si nosotros trasladáramos un ángulo, quedaría opuesto por el vértice. Es decir, por eso se cumple también el principio de que ambos elementos tienen la misma magnitud. Los ángulos externos, pues obviamente, como su nombre lo indica, son aquellos que quedan por fuera del corte o de la figura que nosotros hemos conformado. Ahora, tenemos los siguientes, los ángulos correspondientes. ¿Y a qué se refiere con los ángulos correspondientes? Pues lo que les comentaba anteriormente. Si nosotros nos fijamos en este ángulo 1 y el ángulo número 5, si nosotros trasladáramos todo este corte hacia la parte superior, nosotros podríamos verificar que ambos elementos tienen la misma magnitud. Es decir, están ubicados en la misma posición, ¿de acuerdo? Si nosotros dividiéramos esto como si fuera un cuadrante, podemos decir que el ángulo 5 está ubicado en el cuadrante número 1. Es decir, tenemos aquí la correspondencia de ángulos. Y pues obviamente la magnitud es igual. ¿Qué ocurre con los siguientes? Pues si nos vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, ahora el ángulo correspondiente al ángulo 2, pues nosotros nos fijamos en la figura que se forma abajo, va a ser el ángulo número 6. Si bajamos con el ángulo 3, pues obviamente verificamos que el ángulo 7 sería su ángulo correspondiente, que comparten la misma magnitud. Y por último, pues obviamente el ángulo 4 con el ángulo 8, que son los últimos pares de ángulos correspondientes que nosotros vamos a encontrar en esta figura. Ahora, en estos últimos tres vamos a empezar de derecha a izquierda. Vamos a ver la clasificación de los ángulos colaterales externos. De nueva cuenta, como su nombre lo indica, son aquellos que se encuentran fuera de nuestra figura. ¿Y a qué nos referimos con que sean colaterales? Esto quiere decir que la sumatoria de sus valores nos va a dar como resultado el valor de 180 grados. Entonces, como les comentaba, pues obviamente tenemos que encontrar aquellos elementos cuya suma de magnitudes nos den como resultado 180 grados. Es decir, necesitamos encontrar ángulos suplementarios, aunque en realidad en esta ocasión los vamos a conocer como ángulos colaterales. Y pues en primera instancia estamos hablando de los externos. No olvidemos que los externos, pues obviamente son los que están fuera de la figura. Fíjense, si nosotros observamos el valor del ángulo 1, ¿de acuerdo? Si nosotros verificamos, y hace ratito lo veíamos como ejemplo, que el ángulo 1 tiene un valor de 40 grados, y vamos a dejarlo así, que este vale 40 grados. Ahora, si nosotros observamos cómo se comporta con respecto al ángulo 4, pues podemos nosotros verificar que si sumamos estos dos elementos, ambos, o la sumatoria debe de ser igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 4 forzosamente tiene que valer 140 grados. Sin embargo, esto todavía no nos sirve porque no hemos llegado a los ángulos adyacentes. ¿En qué nos ayuda? En que ya sabemos que el ángulo 4 y el ángulo 8, por la clasificación de ángulos correspondientes, tienen un valor igual o una magnitud igual. Por lo tanto, este ángulo 8 va a valer 140 grados.
¿De acuerdo? Entonces, si nosotros agarramos y sumamos el ángulo 1 con el ángulo 8, pues vamos a obtener como resultado 180 grados. Ahora, ¿qué ocurre con los otros dos? Pues obviamente tenemos el ángulo 2 y el ángulo 7. De nueva cuenta ocurre algo similar. Si jugáramos por ahí con los valores, pues podemos observar que el ángulo 7 con el ángulo 1 son ángulos alternos externos, es decir, tienen la misma magnitud. Por lo tanto, este ángulo pues va a valer 40 grados. Y lo mismo ocurre entre el ángulo 2 y el ángulo 8. Ambos elementos pues van a valer 140 grados. Obviamente, si hacemos la sumatoria del ángulo 2 con el ángulo 7, pues vamos a encontrar ese valor de 180 grados. ¿De acuerdo? Los ángulos colaterales, entonces, forzosamente su sumatoria nos tiene que llevar a 180 grados y además vamos a trabajar con los que se encuentran en la parte externa. Ahora, ¿qué ocurre con los ángulos colaterales internos? De nueva cuenta, como su nombre lo indica, pues estaríamos jugando con los elementos que están dentro de nuestra imagen, dentro de nuestra figura. Por lo tanto, aquí nosotros podemos apreciar que, pues obviamente que si sumamos al ángulo 3, en este caso, pues ya sabemos que este vale, y es más, lo podemos ver desde aquí, ángulos opuestos por el vértice, esto indica que el ángulo 3 va a valer 40 grados. Ángulos opuestos por el vértice, el ángulo 6 va a valer 140 grados. Por lo tanto, pues si nosotros sumamos el ángulo 3 con el ángulo 6, de nueva cuenta nos queda el 180. Lo mismo ocurre con los otros elementos. El ángulo 4 por ser opuesto por el vértice, pues vale 140, y el ángulo 5 por ser opuesto con el vértice con el ángulo 7, pues vale 40. Si sumamos ambos elementos, pues ¿qué nos queda? 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos jugando ahora con los ángulos que se encuentran dentro de nuestra figura. Ahora sí, vamos con los siguientes. Vamos con los ángulos adyacentes. Como su nombre lo indica, y esto déjenme anotarlo un poco más arriba para que nos quepan todos los elementos. Ángulos adyacentes. Que un elemento sea adyacente al otro, quiere decir que los elementos van a estar juntos, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí, con los ángulos adyacentes, al igual que con los ángulos colaterales internos y los colaterales externos, la sumatoria va a ser igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces, forzosamente tendremos que tomar aquellos ángulos que estén juntos y que además nos sumen 180 grados. Podemos empezar con los primeros, fíjense. Si yo tomo el ángulo 1 con el ángulo 2, pues la sumatoria me queda 180 grados. Entonces, ¿qué decimos? Ángulo 1 más el ángulo 2 son ángulos adyacentes y además su sumatoria me queda 180 grados. Vamos a seguir con el ángulo 1. Fíjense, si yo el otro ángulo que está pegado al ángulo 1 es el ángulo 4. La sumatoria me queda también 180 grados. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 4 me va a quedar como resultado 180 grados, ¿de acuerdo? Y ya no tengo algún otro ángulo que esté junto al ángulo 1. Pasamos con el ángulo 2. Pues ya tenemos esta clasificación, 1 con el 2 nos queda 180, y el siguiente que podemos tomar es el ángulo 2 con el ángulo 3, que de nueva cuenta lo podemos verificar, y esto nos queda como resultado 180 grados. ¿Cuál otro? Pues ya aquí ya no hay otro elemento. Vámonos con el ángulo 3. Pues obviamente el ángulo 3 y el ángulo 4 nos dan como sumatoria 180 grados, ¿de acuerdo? Y pues bueno, de esta parte superior ya no podemos tomar algún otro elemento o alguna otra combinación sumatoria que nos dé como resultado 180 grados, pero sí nos podemos ir con los ángulos que están abajo. Fíjense, de nueva cuenta, el ángulo 5 más el ángulo 6 me queda 180 grados. El ángulo 5 con el ángulo 8 también me queda 180 grados. Me falta un 0. ¿Cuál otro elemento podemos tomar? El ángulo 6 más el ángulo 7. Que me queda 180 grados. Y por último, el elemento ángulo 7 más el ángulo 8. Que nos queda igual 180 grados. Esto es importante que nosotros lo recordemos, estos principios, porque los vamos a aplicar
en un momento más cuando empecemos a trabajar con triángulos. Por ahí nos podemos empezar a encontrar figuras en las cuales nos van a preguntar cuál es el valor de cierto ángulo que nosotros vamos a obtener. No olvidemos, esta también es parte importante recordar, que aquí estamos observando los ángulos que se forman a partir de dos rectas paralelas con una secante. ¿De acuerdo? Bien, ahora dentro de la trigonometría nos vamos a encontrar con una figura geométrica que ustedes seguramente ya reconocieron, que son los triángulos. Un triángulo, pues justamente va a ser aquella figura geométrica, como su nombre lo indica, que está conformada por tres segmentos de recta que forman tres ángulos. ¿Cuáles son los componentes dentro de un triángulo? Pues como podemos observarlo, posee vértices, que en este caso están definidos por las letras mayúsculas A, B y C. Tres lados, aquí tenemos en minúsculas el lado A, el lado B y el lado C. Y por último, los ángulos interiores. Esta parte es importante de los ángulos interiores. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a encontrar, como les comentaba anteriormente, con ejercicios cuando trabajemos con ángulos internos y ángulos externos. Pero a esto llegaremos más adelante. ¿Sale, vale? Ahora, tenemos diferentes clasificaciones de los triángulos y estos también son importantes que ustedes las tengan presentes. Un triángulo equilátero va a ser aquel en el cual todos sus lados tienen o valen lo mismo, es decir, el segmento de A a B y el segmento de A a C con el segmento B a C tienen la misma magnitud. Y en este caso también los ángulos tienen la misma magnitud. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 2 y esto también va a ser igual al ángulo 3. ¿De acuerdo? Entonces el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y también el valor de los ángulos es igual. Ahora, ¿cuál es la otra clasificación de triángulos? Los siguientes que nos vamos a encontrar son los triángulos isósceles. En este caso, la palabra isósceles nos representa que posee dos lados y dos ángulos iguales, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, perdón por la imagen, espero que se alcance a apreciar un poquito bien, pero aquí lo que estamos diciendo es que el segmento de A con B es igual al segmento de A con C. Si nos damos cuenta, por percepción, podemos decir que el lado BAC es más pequeño, por lo tanto, pues obviamente este es diferente a los otros dos que tenemos, ¿de acuerdo? Y además aquí podemos decir que los ángulos justamente que están en este segmento son los que tienen el valor igual, es decir, el ángulo 2 con el ángulo 3 van a tener la característica de que van a ser iguales. Triángulos isósceles, dos lados y dos ángulos iguales. Por último, los triángulos escalenos. Un triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados y todos sus ángulos distintos. Es decir, que en ningún momento vamos a encontrar algún elemento o algún segmento de recta, que tenga un valor igual. ¿Sale, vale? Entonces, estos son los tres principales. Sin embargo, a continuación vamos a ver uno siguiente que nos va a servir de mucha utilidad con los siguientes problemas. Dentro de los triángulos, vamos a encontrarnos con tres principales teoremas, ¿de acuerdo? Estos son los tres que ahorita vamos a estar analizando, que nos van a permitir llevar a cabo lo siguiente. El más importante, considero yo, que ustedes siempre se deben de aprender es el primero, que nos dice la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros observamos la figura que tenemos del lado derecho, esto quiere decir que el valor del ángulo 1 más el valor del ángulo 2 más el valor del ángulo 3 deben de ser iguales a 180 grados, ¿de acuerdo? Aquí no importa cómo sea nuestro triángulo, si es equilátero, si es escaleno o si es isósceles. Siempre la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Esta, como les reitero, es una de las esenciales que ustedes se deben de aprender. ¿Vale, vale? Ahora bien, vamos a ver la número 2. La número 2 que nos dice que
un ángulo exterior, recuerden, ya estamos trabajando en los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Entonces, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a escribir de este lado. Acuérdense que no adyacentes quiere decir que no se encuentran pegados. Por lo tanto, ¿qué podemos decir si observamos estos ángulos? Vamos a ver qué ocurre con el ángulo alfa. El valor del ángulo alfa va a ser igual a la sumatoria de los ángulos interiores que no están adyacentes a él. Acuérdense, adyacencia quiere decir que están pegados. Aquellos elementos que no están juntos, pues obviamente va a ser el ángulo 1 con el ángulo 2. Este sería el valor del ángulo alfa. Después, ¿qué ocurre con el valor del ángulo teta? Pues bueno, de nueva cuenta, los que no son adyacentes, ¿cuál sería? El ángulo 2 y el ángulo 3, porque el adyacente es el ángulo 1. Entonces decimos la sumatoria del ángulo 2 más la sumatoria del ángulo 3 va a ser el valor de este ángulo teta. Y por último, el valor de nuestro siguiente ángulo, que serían los que no son adyacentes, es decir, el 1 más el valor del ángulo 3. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que podemos observar aquí, si ustedes recuerdan, hace ratito cuando veíamos la parte de las rectas paralelas cortadas por una secante, pues ¿qué podemos decir? También esto, a pesar de que no esté dentro de los teoremas, que podemos observar ángulos suplementarios. Recuerden que los ángulos suplementarios nos suman 180 grados, es decir, nos forman un ángulo llano. Por lo tanto, ¿qué podemos observar de esta imagen? Fíjense, si nosotros queremos un ángulo o un valor total de 180 grados, pues podemos decir que la sumatoria del ángulo 1 más el ángulo teta va a ser igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Aquí a lo mejor no van a caber los tres, voy a tratar de hacerlos. ¿Cuáles otros? Ah, pues bueno, vean, aquí ahora tenemos estos dos elementos. El ángulo 2 con el siguiente ángulo exterior van a ser iguales a 180 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios que al estar en una línea recta nos forman un ángulo llano de 180 grados. Y por último, el ángulo 3 sumado con el ángulo alfa va a ser igual, de nueva cuenta, a 180 grados. ¿De acuerdo? Les reitero, esto no viene dentro de los teoremas, pero también es importante que nosotros lo apreciemos o sepamos calcular. Y por último, ahora sí, el tercero de los teoremas que nos dice que la sumatoria de los ángulos exteriores va a ser igual a 360 grados. Por lo tanto, aquí decimos pues que el ángulo alfa más el siguiente, que es el ángulo teta, más el ángulo, este tercer ángulo nos queda como resultado 360 grados. Aquí lo importante, les reitero, es este primero teorema. Los ángulos interiores nos forman 180 grados. Que ustedes sepan que también, al sumar nosotros el ángulo interno con el ángulo externo, podemos encontrar valores de 180 grados. Esto es lo importante que ustedes deben tener bien presente. Bien, ya vimos tres clasificaciones previas de triángulos. Acuérdense, el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Obviamente tenemos más clasificaciones, sin embargo, estas son las principales. Viene una cuarta clasificación, que es la que nosotros nos vamos a encontrar a continuación, que son los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto. Recuerden que un ángulo recto es aquel que tiene el valor de 90 grados. ¿De acuerdo? Forzosamente va a tener un ángulo recto. Ojo, eso, pues también si ustedes recuerdan, el nombre de esta figura geométrica, de un rectángulo, pues obviamente hace referencia, ¿por qué? Porque todos los ángulos son rectos, es decir, todos los ángulos valen 90 grados. Otra figura que posee completamente ángulos rectos, pues si ustedes la recuerdan, son los cuadrados, ¿de acuerdo? La única diferencia entre un rectángulo y un cuadrado, pues en este caso, es que uno de los valores es distinto al otro. En este caso no. En este caso, en el cuadrado, todos sus lados valen exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Pero el nombre justamente que recibe la figura geométrica del rectángulo es por los ángulos rectos que posee. Aquí en este caso, pues estamos hablando de un
triángulo rectángulo. Es decir, un triángulo cuyo ángulo o alguno de sus ángulos vale forzosamente 90 grados. Ahora, dentro de este triángulo rectángulo, nosotros vamos a encontrar otro teorema, que este teorema seguramente ustedes ya lo conocen, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, primero, observa qué hay dentro de tu triángulo rectángulo. Recuerden que ya nosotros habíamos manejado que tenemos los vértices, ¿de acuerdo? Tenemos los ángulos y además tenemos los lados, que en este caso están nombrados con letras en minúsculas. El lado que siempre está opuesto a nuestro ángulo recto, nosotros lo vamos a conocer como hipotenusa. La hipotenusa, recuérdenlo, es el lado que está opuesto siempre a nuestro ángulo recto y además el valor de este lado siempre va a ser el más grande de los tres. Es decir, que el valor de C siempre va a ser mayor que el valor de A y B, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, no les puedo decir cuál de los dos es más grande, pero siempre va a ser mayor que A y que B, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre con los otros dos lados? En este momento, a y a B, nosotros los vamos a llamar catetos. Ya más adelante vamos a ponerle un apellido, por así decirlo, a estos catetos, pero esto será cuando lleguemos a las razones trigonométricas. Ahorita solamente vamos a clasificar estos dos lados como catetos, y recuerden, el lado más largo lo vamos a llamar hipotenusa. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras dice que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de los catetos, ¿de acuerdo? Es decir, C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Las siguientes fórmulas que están escritas en la parte de abajo, que es importante que ustedes se aprendan, pues obviamente nos van a servir para encontrar ciertos valores que nosotros tengamos dentro de nuestro triángulo rectángulo. Por ejemplo, pues aquí obviamente lo único que hice fue despejar el valor de la hipotenusa. Aquí tenemos una potencia cuadrada, acuérdense, la operación opuesta es la raíz cuadrada. Para encontrar el valor de los catetos, aquí en lugar de hacer una sumatoria, lo que hacemos es una resta. Restamos el valor de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto, tanto para A como para B. ¿De acuerdo? Esto es importante que ustedes lo tengan bien presente a la hora de llevar a cabo la realización de ejercicios. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya una vez que finalizamos con esta parte de teoría, pues vamos a empezar a llevar a cabo algunos ejercicios. En el primer ejercicio podemos ver de nueva cuenta que tenemos dos rectas paralelas, imaginémonos que están paralelas, cortadas por una secante. En este caso, en el primer ejercicio nos están pidiendo el valor de X, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuánto vale X? Si nosotros recordamos, dentro de los ángulos que nosotros habíamos manejado al principio de la clase, ¿qué podemos decir? Que estamos jugando con ángulos adyacentes. ¿Esto qué nos indica? Pues bueno, que si yo sumo este ángulo, llamémoslo el ángulo 1, con el ángulo 2, nosotros vamos a tener que encontrar un ángulo de 180 grados. Y entonces, ¿qué decimos? Si sumo 2x más 10, más el otro ángulo que vale 3x menos 30, esto me tiene que quedar como resultado 180 grados. ¿De acuerdo? Bueno, aquí le vamos a poner el puntito que hace referencia a los grados. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Obviamente nosotros ya sabemos llevar a cabo la agrupación de términos para encontrar el valor de una variable. Entonces, dejamos a las x del lado izquierdo, es decir, 2x más 3x, y del otro lado nos llevamos a aquello que son los valores enteros. Entonces, pongo el 180 porque en realidad no lo estamos afectando. Este 10 pasa del otro lado negativo y este 30 pasa del otro lado positivo. ¿De acuerdo? Y ahora sí llevamos a cabo las operaciones. 2x más 3x, esto me queda como resultado, ¿qué? 5x. ¿Y esto a qué va a ser igual? 180 menos 10
son 170. Más 30, esto se convierte en 200 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues aquí simplemente ya nos restaría despejar a la X. Tenemos al 5 que está multiplicando, por lo tanto, lo tenemos que pasar del otro lado dividiendo. Entonces, X es igual a 200 grados sobre 5. ¿Y esto qué nos queda como resultado? Nos queda 40 grados. ¿De acuerdo? Ahora, como ejercicio, para que ustedes puedan hacer en una próxima actividad, pues calculen cuánto vale el ángulo 1 y el ángulo 2. Acuérdense, ya tenemos el ángulo 1 es igual a 2x más 10. El ángulo 2 es igual a 3x menos 30. Lo que deben hacer, no se olviden, es sustituir este valor que encontramos dentro de las x. Pero este ya lo pueden hacer con más detenimiento en un rato. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Nos están dando el siguiente triángulo y además nos están dando los valores de nuestros ángulos. De aquí, ¿qué es lo importante que nosotros sabemos? Bueno, pues el teorema número 1 me dice que la sumatoria de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por lo tanto, ¿qué decimos? Pues bueno, aquí simplemente voy a ponerlo como una frase, sin embargo, ya ustedes saben a partir de qué elemento nos da este resultado, entonces digo, por el teorema 1, coma, y tenemos 70 grados más 60 grados más X, esto debe de ser igual a 180 grados. No olvidemos, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por lo tanto, pues aquí vamos a despejar a nuestra X. ¿Qué es lo que nos estorba? Pues estos elementos. Los pasamos del otro lado. Entonces decimos que X es igual a 180 menos 70 menos 60. ¿De acuerdo? Y llevamos a cabo nuestra operación. 180 menos 70, perdón, nos queda 110, menos 60, pues nos queda, o nos da como resultado que el valor de X es igual a 50 grados. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio número 2. Por último, el ejercicio número 3. Observamos que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí, aunque no lo parezca, pues tenemos un ángulo recto. Entonces, ¿qué sabemos? Cuando existe un triángulo rectángulo, pues nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues que el valor de la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos, entonces, al cuadrado. Entonces tenemos que C es igual a cuadrada más B cuadrada. Aquí podemos observar, pues, el valor de los catetos. Tenemos que uno vale 3 y el otro vale 4. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si llevamos a cabo esta operación, ¿qué nos queda? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado, me queda 9, más 4 al cuadrado, que me queda 16. Esto es la raíz de 25. Y si ustedes lo recuerdan, pues ya sabemos cuánto vale la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, podemos decir que C es igual a 5. En este caso estamos hablando de C minúscula o el valor de X que tenemos en este elemento. Como les había comentado también previamente, la hipotenusa siempre va a ser más grande que los dos catetos. ¿De acuerdo?